Chicas, miren, vamos a hablar acerca de lo que sería el tema de lo que está sucediendo ahorita a inicios de enero 2026 en Colombia, acerca de lo que tiene que ver las consecuencias de todo lo que ha traído en la nueva ley, la cual aumenta un 23% lo que sería el salario mínimo. Esto ha sido afectado muchas personas, no tanto las personas que trabajan, sino también las personas que no tienen un contrato fijo, las personas que también están ya pensionadas y las personas que gracias a este aumento masivo han tenido que ser despedidas de sus trabajos, ya que las empresas, mayoritariamente aquí en Colombia, son empresas medias o microempresas, las cuales no tienen suficiente fondo para poder pagar a sus empleados. Sin contar que también aquellos que queden trabajando van a tener doble trabajo por el mismo precio del sueldo mínimo. Pues yo opino que el salario mínimo, más que ser una ventaja, está siendo una desventaja por todas las cosas que tú has dicho. Por ejemplo, las personas que estaban a punto de pensionarse o las personas que quieren pensionarse ahora mismo no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Por el aumento tan grande del salario, que si no estoy mal es el aumento más significativo que ha sido en la historia del salario. Y ¿por qué? Porque la pensión ya no va a tener el mismo costo que antes, sino que va a ser prácticamente el doble. Entonces esas personas que iban a pensionarse, no solamente las que estaban a punto de pensionarse, que están siendo afectadas, sino nosotros que en algún punto queremos pensionarnos, ya sea en 30, 40 años, nos va a quedar súper difícil. Entonces creo que más que un aumento, o sea, la gente dice, no, aumentaron el salario, vamos a ganar más, pero si nos vamos más allá, no solamente es una ventaja, porque no solamente vamos a ganar más plata, sino que las cosas van a subir, va a aumentar todo. Y la canasta familiar, exacto. Cada vez que el salario aumenta, directamente afecta a la canasta familiar. Según habían dicho en las reuniones que tenían, habían argumentado que el salario mínimo que actualmente no, antes estaba en 1.423.500, no alcanzaba para, para subsistir o para suplir esas necesidades de la canasta familiar. Pero yo opino que el aumento ha sido demasiado alto y más que una ventaja, nos está afectando demasiado. Así es, imagínate la gente que gana el salario mínimo y tiene condiciones especiales, aquellos que no pueden comer ciertas cosas y tienen que gastar un dinero extra en esos alimentos, sin contar la gente que también no gana el mínimo. ¿Cómo harían esas personas? Exacto. Eso lo que ha aportado es más a la informalidad, o sea, con los despidos masivos que ha habido en las empresas. Y es que fue un aumento del 23%, o sea, es increíble el aumento que dieron simplemente porque fue un decreto presidencial. O sea, hubo mesas redondas con los sindicatos, con los empresarios y no se llegó a nada porque los sindicatos pedían el 16% de aumento y los empresarios un 7% y no se pudieron poner de acuerdo. Entonces lo que hizo fue el presidente dar un decreto, no, yo voy a poner que son 23% y duela de quien le duela, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora están perjudicadas las personas, los que no tienen un contrato laboral como tal, que se aumenta la informalidad. Y por ejemplo, una muchacha de servicio en una casa, ahora no, antes no se les pagaba prestaciones sociales, no se les pagaba salud, no se les pagaba pensión y imagínate, ahora ni siquiera van a poder pagarle el salario mínimo porque está en ¿qué? 1.700.000, 1.750.000, 2 millones de pesos contando el auxilio de transporte. Que si en una casa una sola persona está ganando un salario mínimo y ahora pagarle lo mismo a una persona que está ayudando en la casa, o sea, eso no sirve. Pues casi lo mismo, porque las personas que trabajan en casa de hogar, pues no se les paga el auxilio de transporte, pues porque viven ahí. Y tampoco el de comida porque uno les da también la comida. Pero de igual sigue siendo bastante lo que tendrían que pagarle. Así es. Y teniendo en cuenta que una familia que necesita tener una persona que los ayude y los apoye en la casa y simplemente tengan un mínimo, pues estaría muchísimo más difícil. Y no solamente eso, así como tú dices, Lili, que
se aumenta la informalidad y también los despidos han aumentado muchísimo. Eso también afecta a las personas que quedan ahí. ¿Por qué? Porque las personas que quedan ahí les queda todo el trabajo y les queda el trabajo doble y hasta triple. La carga laboral. La carga laboral por la misma cantidad de horas. O sea, se tienen que multiplicar ellos ahí y sería muy difícil también. También salieron otros sindicatos, como sería el de los sindicatos de los pensionados, ya que esta tasa aumentó un 5.1%, más con el 0.7% que se le suma, sería un 6%. O sea, de los 370 millones que eran para pensionarse, ahora son 600 y pico. O sea, es prácticamente la mitad, el doble de lo que uno se tenía que pensionar. Entonces, esto va a generar y va a causar una repercusión en lo que sería en la economía. ¿Cómo? Bueno, sencillo. El fondo que hay para los pensionados no va a ser suficiente y vasto para poder pagar lo que serían los recubrimientos de estos pensionados, generando que dentro de 10 o 20 años se vea afectado totalmente y ese fondo termine siendo vaciado porque el país no está produciendo el suficientemente dinero para cubrir esas pensiones de las personas. Entonces, se ha visto afectado bastante a lo que sería la economía por esa parte. No, es que las personas ni siquiera van a poder pagar la pensión como tal, porque los aportes pensionales ahora mismo hubo un aumento de 500.000 pesos mensuales, si no estoy mal, para las personas independientes o que por sí solas están pagando su pensión. De paso. Si no están trabajando con una empresa que es la que paga el mayor porcentaje de la pensión y a ellos de su bolsillo, de su propio bolsillo, le va a tocar pagar la pensión, o sea, no van a poder llegar a cumplir ni las horas de trabajo requeridas ni cubrir como tal la pensión en dinero de lo que tienen que pagar. Exacto, y no solamente la pensión, sino la EPS, las personas que tienen contrato por prestación de servicio, que se pagan todo eso ellos mismos, o sea, tienen que pagar EPS, tienen que pagar la pensión, tienen que pagar muchas cosas. Y hay cosas que la EPS tampoco las puede manejar, a veces hay que ir también a privado porque hay enfermedades específicas que la EPS no puede tratar. Y un ejemplo sería la odontología. La odontología es privado, no es público. Eso todavía no ha sido público. Entonces, por eso es que han salido muchos sindicatos a protestar. Lo malo es que no se han puesto de acuerdo y por eso sucedió lo de ese desnivel total del aumento. Pero tampoco fue una buena decisión eso. Y con ello ha contraído otras consecuencias, como por ejemplo la tasa de desempleo y inestabilidad emocional a la hora del trabajo. ¿Por qué? Porque las personas han tenido un bajo rendimiento últimamente por las preocupaciones de saber cómo van a alimentar a su familia, cómo van a subsistir si ya el salario mínimo está comprobado que no suple las necesidades que se tienen y mucho menos ahora. Se puede, qué sé yo, si quiero formar una familia y quiero hacer una casa, no puedo. La casa ya de por sí se tardaba 15 años en obtener una casa propia. Ahora, ¿cuánto se tardará con este aumento? Todo va a aumentar 5 veces o 4 veces lo que antes valía. Entonces, ya para los jóvenes, que somos los más perjudicados, vamos a ver esas consecuencias dentro de los 10 años. Incluso generaciones que ni siquiera han nacido van a estar afectadas. Así es. Sí. O sea, en total, lo que ha traído esto es básicamente una gran controversia y una inestabilidad económica y emocional, tanto a los empleados como a los propios jefes de las empresas y mucha preocupación a la gente que es independiente. Pero es que los sindicatos como tal no estaban en contra del aumento tan masivo que hizo el presidente, porque hubo marchas del sindicato CUT, ¿cómo se llama? La Unión de Trabajadores de Colombia. Sí. Ellos estuvieron a favor del aumento del 23% del salario mínimo y se supone que los sindicatos velan por el bienestar de los trabajadores como tal, pero que un sindicato está a favor de que haya un aumento masivo, ni siquiera fue el que ellos pidieron, que fue un 16%, sino que fue mucho mayor de lo que ellos esperaban y que celebren por eso sin pensar después en las consecuencias a futuro que va a tener. Y que trajeron otros sindicatos también a responder, decir que eso no estaba bien, porque al final terminaron también trayendo los sindicatos de las pensiones, los cuales no estaban de acuerdo porque ellos también se iban a ver afectados. O sea, no estaban pensando
concretamente cuánto iba a afectar esto a lo que sería alrededor de la zona laboral. Es que, o sea, no está mal que quieran aumentar el salario, lo que está mal es la cantidad tan impresionante que le aumentaron así de golpe, de todo. Así es, y sobrepasa lo que sería más que todo la entrada de dinero que tiene en Colombia. Debería haber aumentado un 7%, un 8%, porque ya de por sí un 16% es exagerado, ya que no se produce la plata. Lo que crearía es que se vacíen los fondos y el país quede en deuda. Lo que está haciendo el presidente del gobierno ahora mismo es eso, o sea, darnos una deuda ni tan a largo plazo, porque Eso aquí mismo, 10 años aquí mismo. exactamente, o sea, no nos vayamos tan lejos en 20, 30 años, sino la cantidad de dinero que se va a deber de aquí a 10 años. Y ahora con la carga laboral de los empleados, que le va a afectar en su convivencia dentro de la empresa como tal. No solamente hablando de dinero, sino emocionalmente va a afectarles porque van a sentirse muchísimo más cargados, más estresados. Opino que también el clima laboral va a estar afectado directamente porque las personas van a sentirse oprimidas. Así es, con una sobrecarga que no es normal, porque si yo antes por el mínimo estoy haciendo este trabajo, pero ahora de este trabajo tengo que hacer otro trabajo y ya de por sí los tiempos no alcanzaban, y para completar también, como van a cortar las horas de trabajo, voy a tener full trabajo en tan poco tiempo. O sea, eso va a verse muy afectado por esa parte. Y es que no solamente, o sea, afecta también emocionalmente. Y las personas que están trabajando van a sentirse, además de oprimidas, van a tener que aguantarse. Así es. O Entonces, sea, no van a ellos están entre la espada y la pared, van a decir, hombre, yo estoy soportando todo esto, pero me toca soportarlo porque si quedo desempleada, va a ser peor. Así es, así mismo. O sea, no tampoco hay como opciones para poder cambiarse de trabajo, buscar un mejor ambiente laboral cuando realmente no lo hay. Aquí en Colombia no lo hay. Y ahora que aumentó la tasa de desempleo, mucho menos va a haber. Entonces, cada día se hace más complicado buscar este trabajo y ahora con este aumento mucho más. Exacto, si antes era muy difícil conseguir trabajo, ahora va a ser difícil nivel pro. ¿Por qué? Porque las personas, o sea, hablando como empresa, las empresas van a querer disminuir costos. Así es. Y un salario tan alto, con muchos trabajadores, ¿qué deben hacer ellos? Van a reducir personal. Para no elevar tanto los costos. Y pues las empresas ahora mismo lo que van a hacer es sacar a las personas que tienen menos experiencia o que su cargo no es tan importante o que puede hacer alguien más. Así es. Y no van a recibir más personas trabajando. Entonces, los trabajos informales es donde entran. Van a decirle, no, yo te pago esto por este trabajo que vas a hacer. Pero no vas a tener cesantías, no vas a tener primas. Y como la gente es necesitada porque tiene una familia que necesita proveer, entonces van a aceptar estos trabajos muy complicados. Estando en esa situación, a veces a uno le toca pues aceptar. Uno sabe que no es lo mejor, o sea, no es el mejor salario o lo mejor que uno puede ganar, pero es mejor eso que nada. Una persona que esté trabajando no solamente un solo trabajo para eso, para poder subsistir como tal, o sea, que no trabajen no estén trabajando en una sola empresa, sino que se rebusquen con otro trabajo para poder cubrir los gastos básicos de la canasta familiar y que ahora haya ese aumento del salario mínimo, entonces ya lo que era, si no estabas ganando el salario mínimo, ya igualmente no le va a servir porque así como subió el salario, subieron los costos de vida, la salud, y no solamente a las personas que están trabajando en el sector privado, sino también a las personas que como tal están, ya trabajaban de manera informal y simplemente estaban buscando cómo rebuscarse en la vida para poder subsistir. También quería decir que afecta también a los trabajadores y a nosotros como universitarios también, porque ayudas como Renta Joven ya pasan, o sea, dejan de ser prioridad porque el gobierno tiene muchísimas deudas más
Y eso nos va a afectar porque personas que se beneficiaban, que les ayudaban para los pasajes, les ayudaban para... Yo no voy a Para sentir eso cosas. para poder tener que pagar la deuda de la pensión, porque eso lo deben. Entonces, la gente muy necesitada, de que hay gente que no tiene ni para comprar un lápiz como esa gente. Y la gente que vive también lejos, que vive en las zonas rurales o en las zonas de pueblo, alejadas de la ciudad, cerca de la universidad, aquellos que tienen que pasar horas en viajes como van a necesitar. No, y no nos vayamos tan lejos, ya el pasaje aumentó un montón. Un montón. Sí, Así un montón. ¿Sabes? Yo creo que sale más rentable comprarse una moto antes que seguir pagando el pasaje. O sea, las cosas aumentan así de golpe. O sea, Es que la excusa de eso fue por la gasolina, pero supuestamente van a hacer Van a una bajarlo. disminución de la gasolina también. No, pero es que eso no tiene nada que ver con la gasolina, porque una cosa es la gasolina común y el diésel. El diésel no se ha movido. Durante todos estos años no se ha movido. Lo que se movió fue la gasolina. Las normal. empresas de buses sacaron un comunicado y en el comunicado dijeron que el aumento de el Era por eso, pero por eso, el era diésel, por eso, el diésel nunca pero aumentó. no tendría sentido porque según el gobierno va a hacer que el precio de la gasolina disminuya. Y lo que está haciendo es aumentando el pasaje que también nos afecta. O sea, 400 pesos uno tal vez en el día. Pero también hay que tener en Pero en la cuenta. semana, 400 más 400 más 400. O sea, de gota en gota se va llenando las armas. Así es. Pero también hay que tener en cuenta que como el salario aumentó, hay que pagarle también a los que trabajan en los buses. Entonces, por eso aumentó así tan exorbitantemente. Es que era lo que te decía al principio. Aumentan el salario y directamente aumenta todo. Porque aumentan los buses, ¿por qué? Porque hay que pagarle a los choferes. Aumentan los alimentos, ¿por qué? Porque Claro, las empresas las empresas para poder pagar lo que se pide de ese aumento, tienen que aumentar. para Eh, mantener los costos, el balance en los costos, ellos tienen que aumentar Aumentar, el precio de lo así que es. están vendiendo. Entonces, es algo muy controversial porque nos pueden decir, te vamos a pagar 5 millones el mínimo puede estar en 5 millones, pero igual todo va a seguir subiendo. Entonces, siempre vamos a tener ese problema de que las cosas van a aumentar y va a ser mucho más una desventaja que una que una ventaja. ventaja. Y no tanto eso, cada vez que se aumenta el salario mínimo, cada vez se compran menos cosas. Un ejemplo sería, el año pasado podía comprar 6 papas, qué sé yo, más o menos. Y ahora como aumentó eso, ahora nada más se puede comprar 4. Por ese aumento exorbitante. Entonces, cada vez el salario mínimo se va devaluando lo que realmente uno compra con ese dinero. Gracias a todos los impuestos que se ponen, el aumento de la mano de obra, etcétera. No, y el IVA también va a aumentar. Así es, también tristemente. Entonces, fue realmente necesario ese aumento tan exuberante de el salario mínimo.